Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Le damos gracias a Dios por esta mañana, mis hermanos. Y como decía mi hermano Juan David, sus promesas como rocas son. Estamos plenamente convencidos, mis hermanos, que sin lugar a dudas, las promesas de Dios son firmes como una roca. Los escritores antiguos usaban esa gráfica de la roca para decir la firmeza de las promesas de nuestro Dios. ¿Escuchan bien ahí, mis hermanos? Y ven, perfecto. Muchas gracias, pastor. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea guiando en este momento de enseñanza de su palabra. Amante Dios, te damos gracias, Dios, Señor, porque tus promesas, Señor, como rocas son, Señor, son firmes, son estables y podemos descansar 100% en ellas, Señor. Así como tú, Señor, has cumplido todo hasta ahora, Señor. Sin lugar a dudas, Dios, cumplirás, Dios, todo lo que has prometido, Señor. No dudamos, Dios, de nada, Señor. Reconocemos, Dios, que eres un Dios fiel, Padre Celestial. Gloria y honra a ti, Señor. Usa, Dios, este instrumento, Dios débil, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, y que tu palabra sea glorificada, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con el libro de Éxodo. Vamos hoy a mirar los primeros 7 versículos de este libro. Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 7. Recordemos que el domingo anterior el pastor Joaquín nos compartió una introducción de todo el libro de Éxodo. Hoy vamos a entrar un poco más en materia. Vamos a ver los primeros 7 versículos del libro de Éxodo y vamos a ver de qué trata este pasaje. Vamos a ver que nos habla de una historia de fidelidad. Vamos a ver cómo entra Israel en Egipto. Veremos cómo esa historia de este pueblo entrando a Egipto es una historia de fidelidad de parte de nuestro Dios. Un Dios que cumple sus promesas en cada una de nuestras vidas. Vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob, 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos. Y se llenó de ellos la tierra. Y mis hermanos, estos primeros 7 versículos nos ofrecen un puente entre el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Entonces, digamos que aquí nos empalma estos dos libros. Recordemos que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Entonces, una vez finaliza el libro de Génesis, aquí se nos ofrece una introducción haciendo un perfecto empalme entre el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Pero si analizamos el pasaje, vemos cómo aparecen sus 12 hijos, cómo aparece en el versículo 7 una promesa cumplida. Dice, los hijos de Israel fueron fructificados, se multiplicaron, fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo. Antes así que se llenó de ellos la tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Egipto. Y vemos, si analizamos el versículo 5, ¿cuántas personas entraron a Egipto? Fueron solamente 70 personas las que entraron con Jacob. Jacob, sus hijos, todos los familiares de sus hijos. Y José se encontraba en Egipto, recordemos. Y de repente José muere, esa generación. En el versículo 7 vemos que ya no son solamente 70 personas. Vemos que es un pueblo ya que está creciendo, un pueblo muy numeroso, un pueblo muy fortalecido en cumplimiento de la promesa de Dios. En Éxodo 12:37 vemos cómo nos dicen que las personas que salieron de Egipto fueron 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, eso nos ofrece una idea de la cantidad de personas que llegaron y de la forma como llegó a crecer el pueblo de Dios en Egipto. Ahora, eh, ¿cómo se cumplió esto? ¿Cómo se cumplió que el pueblo de Israel comenzara a multiplicarse, a aumentar capacidad? Eh,
o hicieron un plan para que esto pasara. No, mis hermanos, si comenzamos a analizar la Biblia, nos daremos cuenta que esto es muestra de la fidelidad de nuestro Dios. Es una promesa cumplida por Dios mucho tiempo atrás y que aquí efectivamente se está cumpliendo. Entonces, mis hermanos, la invitación en esta mañana es que miremos estos primeros 7 versículos desde el punto de vista de la fidelidad de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo muchos pasajes en el libro de Génesis que nos van a enseñar mucho acerca de la fidelidad de Dios para con los cuales fueron objeto de su fidelidad y de su misericordia. Pero primero definamos un poco qué es fidelidad. Fidelidad, según la Real. Me dicen que mejor hable por los audífonos. Espérenme un segundo. ¿Me escuchan mejor ahí? Ok. No se está escuchando, hermano. ¿Puedes por ahora otra vez? Perfecto. Ahí sí. Sí. Ok, perfecto. Eso, mis hermanos, muchas gracias. Bien, continuamos. Toda la Biblia se registra. No sé si Julio puede habilitar la entrada de mi esposa, por favor, para hablar por allá. Ya está habilitada. Eso. Y me cierra la otra, por favor. Listo. ¿Mejor? Perfecto. Menos mal que tengo mi ayuda idónea al lado. Gracias, amor. Bien, mis hermanos, la fidelidad de Dios, vamos a aprender todo lo que podamos acerca de ella. Si vemos en la Real Academia Española, el término fidelidad está asociado con la palabra lealtad. Siempre está relacionado con aquellas personas que es firme, con aquella persona que es constante en los compromisos y en las ideas que establece. Entonces, cuando vemos una persona que es fiel, damos por entendido que es una persona que tiene la capacidad de cumplir sus promesas. Vemos que es una persona en la que se puede confiar plenamente. Entonces, cuando vemos la fidelidad de Dios, por ende sabemos, reconocemos que Dios es alguien en el que se puede confiar plenamente. Entendemos que Dios es firme, entendemos que Dios es constante en las cosas que dice y que todas las palabras que dice tiene el poder y la fidelidad suficiente para ejecutarlas. Y cuando analizamos la Biblia, vemos que en toda la Biblia nos registra la fidelidad de nuestro Dios. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, en Deuteronomio se nos dice que Dios es fiel. Recordemos que el libro de Deuteronomio lo escribió Moisés. Entonces, desde Moisés, ya Moisés entendía, reconocía que Dios es un Dios fiel. Si nos vamos a la época profética, en el libro de Isaías, el pasaje nos dice que la parte que está resaltada, porque fiel es el Santo de Israel. Los profetas reconocían que el Dios a quien servían era un Dios fiel. Si seguimos más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios. Entonces, mis hermanos, en toda la Biblia, estos son solamente 3 versículos que escogí para esta diapositiva, pero en toda la Biblia se nos registra, se nos enseña la fidelidad de nuestro Dios. Y no solamente mencionándola, diciendo que es fiel, sino en la práctica, en la vivencia de cada uno de esos hombres, cómo experimentaron la fidelidad de Dios en cada una de sus vidas. Ahora, antes de entrar en materia como tal al libro de Génesis, vemos cómo la fidelidad de Dios está relacionada con todos sus atributos. Creo que podemos recordar todos los atributos de nuestro Dios, como Dios es omnipresente, omnisciente, como nuestro Dios es un Dios inmutable, y la fidelidad de Dios también hace parte de los atributos de nuestro Dios. Es lo que los teólogos han llamado uno de sus atributos comunicables.
Y si nos vamos al Salmo 89, que es un salmo que nos enseña acerca del pacto de Dios con David, en el versículo 33 nos dice, con respecto a David y a su descendencia, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Aquí vemos que la fidelidad de Dios, de nuestro Dios, está relacionada con su santidad. Y si analizamos el pasaje detenidamente, nos damos cuenta que no solamente con su santidad. Dios dice, una vez he jurado por mi santidad. Pero si analizamos el pasaje, nos damos cuenta que él dice que no falsearé mi verdad. Y en la parte final dice, no mentiré a David. Mis hermanos, podemos estar plenamente confiados que nuestro Dios es un Dios fiel, porque Dios no miente, porque Dios no falsea su verdad, porque Dios habla sin engaño, porque podemos relacionar 100% sus palabras con lo que Él es. O sea, todas las palabras que salen de la boca de nuestro Dios, todas las palabras que Él nos comunica, son 100% acordes con lo que es Dios. ¿Qué diferencia con nosotros, hermanos? Que también estamos llamados a fidelidad. Pero lamentablemente, muchas veces esas palabras, las palabras que decimos, no van acorde con las cosas que pensamos. A veces no van acorde con las cosas que sentimos. Palabras más, palabras menos, muchas veces somos dados a la mentira. Y le ponemos cualquier clase de adorno a las mentiras. Que mentiras blancas, que mentiras piadosas. Pero pensemos por un momento todas las veces que lamentablemente hemos mentido con el propósito de obtener algo, con el propósito de salir de una situación en la que nos encontramos contra la espada y la pared y hemos recurrido al pecado de la mentira. Nuestro Dios es un Dios que no miente. Nuestro Dios es un Dios que no olvida. ¿Por qué no olvida nuestro Dios? Nuestro Dios no olvida porque nuestro Dios es un Dios eterno. Dios no está limitado por el tiempo. A diferencia de nosotros, que sí estamos dentro del tiempo, hermano. Recordemos que Dios creó el tiempo. Dios habita en la eternidad. Él no está de ninguna forma limitado por el tiempo. Así que las promesas que Él dice, es como si las hubiese acabado de decir, aunque hayan pasado milenios, muchos años. ¿Qué diferencia de nosotros que olvidamos tan rápido las cosas que prometemos muchas veces? Recuerda, mi hermano, las cosas que usted prometió a su esposa. Recuerda, esposa, las cosas que prometiste a tu esposo en ese altar. ¿Recuerdas las cosas que de pronto has prometido a tus hijos y que tal vez les has fallado? En Dios la fidelidad se aplica en una forma perfecta. Es una de sus perfecciones, es uno de sus atributos. Nosotros también estamos llamados a fidelidad, pero obviamente nuestra fidelidad no se compara con la de nuestro Dios. Dice el pasaje, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Hermanos, Dios no muda porque está relacionado con otro de sus atributos. Dios no cambia, Dios es inmutable. Es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ustedes se imaginan si Dios cambiara de opinión a cada momento? Pues obviamente no fuera confiable. Pero podemos confiar 100% en nuestro Dios, que Él no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Qué diferencia con nosotros, hermanos? Que muchas veces llevados por las emociones, decimos hoy una cosa y mañana rompemos lo que prometemos. Entonces estamos llamados también a fidelidad. En el Salmo 89, versículo 8, vemos otro de sus atributos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Nuestro Dios es todopoderoso. Por eso el salmista dice, ¿quién como tú? Efectivamente es una de sus perfecciones. Obviamente esta perfección sí es incomunicable. Ninguna de las criaturas de Dios puede decir que es todopoderosa, solamente Él. Entonces, al ser nuestro Dios todopoderoso, tiene la plena capacidad de que todo lo que dice lo ejecuta y ninguna cosa puede impedir que eso se haga una realidad. Gran diferencia también con nosotros, mis hermanos. A pesar que muchas veces tenemos la mejor intención de hacer las cosas, el mejor deseo, muchas veces se nos presentan dificultades que a veces no podemos sortear y que a veces se nos escapan de las manos. ¿Cuántas veces has intentado siquiera llegar puntual a una reunión y has sido juicioso en ejecutar todos los tiempos, pero de repente en el camino te encuentras con un trancón, con un embotellamiento del que no puedes salir y simplemente no cumples con lo que dijiste? Bueno, lamentablemente algunas veces se usa esto como excusa, pero muchas veces aún intentando hacer las cosas bien, no podemos sortear todas las situaciones que se nos presentan. Entonces, obviamente, nuestra fidelidad jamás se va a comparar con la fidelidad de nuestro gran Dios.
Entonces, mis hermanos, teniendo este leve preámbulo de la fidelidad de nuestro Dios, vamos a comenzar a ver algunas promesas que Dios le hizo a los padres. Recordemos a Abraham. Recordemos en Génesis 12. Ahora sí les pido que nos vayamos ubicando en Génesis. Cuando Dios le dice en el inicio del capítulo, sal de tu tierra. Abraham comienza a obedecer a Dios. Comienza ese camino de peregrinaje, de fe y de obediencia a ese Dios fiel. Abraham le cree a Dios y comienza a caminar. Pero recordemos que Abraham era viejo, Abraham era mayor, su esposa era estéril y Dios les había prometido que tendría una descendencia numerosa, una descendencia a través de la cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y Abraham salió y el tiempo pasaba, mis hermanos, pasaba y Abraham no tenía descendencia y de repente se pregunta, ¿será que mi descendiente va a ser, o la persona que me va a heredar, va a ser uno de mis siervos? Y en una de sus oraciones a Dios le dice, Dios mío, ¿me va a heredar uno de mis siervos? O sea, la promesa va a venir a través de él. Y vemos la respuesta de nuestro Dios en Génesis capítulo 15, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Un pasaje muy, muy conocido, mis hermanos, por todos. Es un pasaje en el cual vemos a Dios prometiéndole a Abraham que su descendencia será numerosa. Pero si analizamos el pasaje con detenimiento, miremos la parte final del capítulo, del versículo 4. Sino un hijo tuyo, le dice Abraham, dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es como si le dijera, porque debes entender que así será la promesa. Y yo me imagino a Dios mirando a Abraham, permítanme de pronto que podamos imaginar un poco la situación, mis hermanos, ponernos un poquito en ese lugar, en ese momento de Abraham, escuchando las palabras de Dios y tal vez con su rostro perplejo y su corazón de pronto con dudas, y Dios se da cuenta, Dios lo mira. Y me encanta esa primera frase del versículo 5, y lo llevó fuera. Y lo llevó fuera. A mí me da la impresión, es como si lo tomase de la mano, como si le dijera, ven, mira, acompáñame, ven acá. Y le muestra algo a lo que Abraham estaba acostumbrado en el desierto por donde caminaba, que eran las estrellas. Y a través de algo muy común para Abraham, que eran las estrellas, le dice, mira las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuánta misericordia de nuestro Dios, mis hermanos, con Abraham. Se encontraba en un lugar en el que no podía ver las estrellas. Dios le recuerda que la promesa es con un hijo suyo. Y luego, para explicarle mejor en su infinita gracia, en su misericordia, lo lleva afuera y le muestra las estrellas. Y dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios. Y es que, hermano, no hay otra respuesta para el Dios fiel. La respuesta de nosotros al Dios fiel debe ser una sola y debe ser fe. Una fe que obviamente lleva a la obediencia de la palabra de nuestro Dios. Abraham consideró que Dios era fiel y por eso le creyó. Una vez vio las estrellas. Es como si usted le explicara algo a su hijo. Yo tomo esa figura, es algo muy personal, como si usted intentara explicarle una verdad profunda a su hijo y su hijo no le entiende. Y de repente usted lo toma en sus piernas a su hijo pequeño y toma de pronto una plastilina, algo que es muy común para él, y le explica una verdad profunda a través de algo que es muy común para él. Así Dios le explicó a Abraham, mira las estrellas. Abraham, de esa forma será tu descendencia. Y esa es la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios, porque consideró que Dios era digno de confianza. Mi hermano querido, ¿tú crees que Dios es digno de confianza? ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a sus promesas? ¿Y lo demuestras obedeciéndole? Abraham demostró su fe en Dios obedeciéndole, saliendo de su sitio de confort, de su sitio de comodidad en su tierra y comenzando un peregrinaje, un camino de obediencia al lado de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña primeramente Abraham? Nos enseña que la respuesta correcta al Dios fiel es creerle, es reconocer que nuestro Dios es digno de confianza y obedecerle. Bien, pasó el tiempo, mis hermanos, y efectivamente la promesa de Dios, como todas sus promesas, se cumplieron. Todas aquellas que se han cumplido, sin lugar a dudas, ha sido tal cual como ha dicho nuestro Dios. Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho,
Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Hermanos, se glorificó Dios a través de Abraham. Fue fiel a Dios, fiel Dios en el cumplimiento de su palabra. Y miren el pasaje, hermano, detenidamente. Y dice que las cosas se cumplieron como Dios había dicho. Las cosas se cumplieron como Dios había hablado. Y las cosas se cumplieron en el tiempo que Dios había dicho. O sea, no fue de ninguna otra manera. Abraham intentó establecer otra forma. Intentó buscar una concubina, se pusieron de acuerdo y nació Ismael. Pero la promesa no era con Ismael. La promesa era con Isaac, en la forma en que Dios había dicho, de las maneras en que Dios había establecido y en el tiempo que Dios había fijado para que eso sucediera. Mis hermanos, si efectivamente aquí aprendemos, hermano, que las cosas no son como tú y yo pensamos. Las cosas no son en nuestro tiempo. Las cosas son como Dios dice y en el tiempo que Dios establece. No son ni antes ni después, porque Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Hermano, yo creo que la paciencia es como sincronizar nuestro reloj con el reloj de Dios. A veces queremos que Dios se ajuste a nuestro tiempo, pero Dios no tiene ni prisa ni se demora. Él simplemente llega en el momento que tiene que llegar. Y de pronto ahorita, en estos momentos, todos los celulares están sincronizados, pero tal vez en una época hubo en la que los relojes no estaban sincronizados. Y las personas que de pronto trabajaron en esa época me entenderán un poco que tocaba sincronizar el reloj con el reloj del jefe, porque si no, pues llegabas tarde al lugar donde trabajabas. Debemos sincronizar nuestro reloj con el tiempo de Dios. Y eso se llama paciencia. Y la paciencia no es fácil de desarrollarla, mis hermanos. Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, mis hermanos. No fue antes, no fue después. Dios no se demora, Dios no tiene prisa. Dios envió a su Hijo. ¿Reconoces esta promesa, mis hermanos? ¿Puedes decirme a simple vista cuál es esta promesa que Dios hizo aquí? ¿Y cuánto tiempo pasó para que se cumpliera? Nacido de mujer. Le dejo una pista, mi hermano, para que mire cuál es esa promesa y cuánto tiempo pasó para que el Dios fiel enviase a su Hijo, nacido de mujer, con cumplimiento de la promesa que hizo. Mis hermanos, esperemos en Dios. Tal vez estás pidiendo algo a Dios, mi hermano. Tal vez Dios te dijo que no. Tal vez Dios te dijo que sí. O tal vez Dios te dijo, espera un momento. Esperemos en Dios. Dios siempre cumple sus promesas, pero a su debido tiempo. Bien, luego que Abraham le nace a su hijo Isaac. Yo creo que Isaac es el patriarca del que menos yo he escuchado en las enseñanzas, en las predicaciones. Es hijo de Abraham, es padre de Jacob. Y generalmente se enseña de Isaac con relación a su esposa Rebeca, en la forma en que Dios proveyó para él de esposa. Pero muy poco se habla acerca de Isaac. Más se habla, me parece que de Abraham y de Jacob. Pero ¿qué nos enseña Dios en cuanto a la fidelidad con Isaac? Bien, pasó el tiempo, Isaac creció y de repente se encontró en un sitio que se llamaba Gerar, y se encontró con problemas con un rey que se llamaba Abimelech. Y de repente se encontró con temor en su corazón. De repente le había escuchado de parte de su padre todas las promesas que Dios había establecido, pero necesitaba escucharlas de primera mano. Y vemos como Dios en su bondad en Génesis 26, versículo 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Vemos cómo Dios se presenta como el Dios de Abraham. Hasta ese momento se presentaba solo como el Dios de Abraham. Y le dice, no temas. Muy probablemente Isaac tenía muchos temores en su corazón. Y aquí se le presenta a Dios confirmándole las promesas que le había hecho a su padre. Y cómo se alejaron todos esos temores, muy seguramente, todas esas dudas del corazón de Isaac cuando escuchó la voz de Dios. Hermano, Dios no necesita recordar sus promesas para sí mismo, pero en su misericordia, Él nos las recuerda. Y cuando recordamos las promesas de Dios fiel, eso nos debe animar y consolar. Como hablaba nuestro hermano Omar, el objetivo de congregarnos es animarnos, es consolarnos, es exhortarnos. Exhortarnos, hermanos, cada día con las promesas de nuestro Dios. Decirnos unos a otros que así como Dios ha cumplido todo hasta ahora, lo que falta por cumplir, lo cumplirá sin ninguna duda, mis estimados hermanos. Y eso nos debe realmente animar, eso nos debe realmente consolar y debe quitar cualquier tipo de temor y cualquier tipo de duda.
te encuentras desanimado, te encuentras triste en estos momentos, recuerda que servimos a un Dios fiel. Recuerda sus promesas, que no existe ninguna sombra de duda alrededor de ella, mi amado hermano. Primera a los Tesalonicenses 4:18. Por lo tanto, animaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Si leemos el contexto del pasaje, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Ese momento cuando estaremos con el Señor, dice la palabra, y estaremos con Él para siempre. Y si eso no nos anima, mis hermanos, la verdad no sé qué más nos puede animar como hijos de Dios. Hermano, nos debe animar el que estaremos un día para siempre con nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando concluye esta sesión, dice, ustedes deben animarse unos a otros con estas palabras. Ustedes deben animarse unos a otros con estas promesas, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, ¿qué aprendemos de Isaac? Que recordar las promesas de ese Dios fiel nos debe animar y consolar. Luego seguimos con Jacob, mis hermanos, que posteriormente se le cambia el nombre a Israel. Vemos cómo este hombre, a través de engaños, se hizo con la bendición de su padre, Isaac. Recordemos que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú nació un poco antes, en realidad eran mellizos, y a Esaú le correspondía la bendición de su padre. Sin embargo, Jacob, a través de engaños, se hizo con la bendición. Y luego aquí aparece Jacob huyendo de su hermano. Obviamente su hermano no estaba contento con eso y dijo que apenas sus padres partieran, él iba a matar a su hermano. Entonces Jacob partió de la presencia de sus padres completamente solo. Solamente lo acompañaba un cayado o un palo y caminando completamente pobre, completamente solo. Y en esos momentos de pobreza, en esos momentos de absoluta soledad, se le aparece Dios. Génesis 28:13, ese hermoso pasaje donde dice que había una escalera al cielo y ángeles subían y descendían por medio de ella. Y dice el pasaje en el versículo 13, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, en lo alto de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado se la daré a ti y a tu descendencia. Hermanos, qué hermosa promesa. Ya Dios presentándose como el Dios de Abraham y como el Dios de Isaac. Vemos, hermano, como ya les recuerda a Jacob que esas promesas que les hizo a ellos, se las ratificó realmente a Jacob. Y observamos cómo Jacob estaba acostado en tierra. O sea, Jacob estaba completamente solo, completamente pobre. Y en ese momento se le aparece Dios. ¿Y qué nos enseña Jacob acerca de la fidelidad de Dios? Jacob nos enseña que no merecemos la fidelidad de nuestro Dios, mis hermanos. Porque esto no se trata de merecimientos. Esto no se trata de que yo lo logré, de que yo lo hice, de que yo soy mejor. Sino se trata de que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas a pesar de. Jacob lo reconoce. Pasan 20 años. Tiene que huir de la presencia de su suegro, en donde este suegro lo engañó múltiples ocasiones. Huye con sus esposas, con sus hijos. Y es un Jacob ya mucho más maduro. Un Jacob que, en donde más dependiente de Dios. Un Jacob que está a punto de nuevamente reencontrarse con Esaú. Acaba de librarse milagrosamente de su suegro. Y de repente está a punto de encontrarse con su hermano, al cual le quitó la bendición. Y este hermano viene con 400 hombres para encontrarse con él. Entonces, imagínense el temor que tenía Jacob en estos momentos. Y de repente ora. Vemos esta oración en Génesis 32:9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Qué maravillosa palabras de Jacob, hermanos, reconociendo en el versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad o toda la fidelidad que has usado para conmigo. No nos queda otra, hermanos, que reconocer que somos menores, muchísimo menores, infinitamente menores que toda la fidelidad que nuestro Dios nos ha mostrado. Somos infinitamente menores que toda la misericordia que Dios nos ha mostrado. No merecemos nada de eso. Es solo su gracia, es solo su misericordia, es solo su fidelidad derramada en nuestras vidas. ¿Cuán diferente es ese mensaje al mensaje que se predica hoy? Al mensaje de tú te lo mereces, al mensaje de que tú tienes que declarar y decir no. Debemos siempre reconocer que somos muchísimo menores que toda la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Qué nos enseña Jacob? Que no merecemos la fidelidad de Dios. Solo su gracia, solo su fidelidad, solo su misericordia. Y bien, Jacob tiene
algunas esposas. Es una historia en la cual podemos profundizar leyendo el libro de Génesis, y aparecen los 10 hermanos mayores de José, los 10 hijos mayores de Jacob, los cuales se dice, si nos vamos a Génesis capítulo 37, en donde comenzamos a leer la historia de José, vemos de qué se nos dice de los 10 hermanos mayores de José. Se nos dice que informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Bien, Jacob tuvo 12 hijos, sus 10 hijos mayores tenían una muy mala fama, tenían muy mal testimonio, eran personas de mucho tropiezo en medio del pueblo de Dios. Hermano, ¿estás siendo tú de tropiezo? A pesar de que eres un hijo de Dios, ¿estás siendo de tropiezo a las personas? ¿Estás tú siendo de tropiezo para que el mensaje de Dios sea glorificado? Y tal vez las personas hablan mal de los cristianos porque de pronto tú te comportas mal en tu trabajo, en tu estudio, estás haciendo las cosas equivocadamente. Bien, estos hombres tenían muy mala fama. Y si leemos antes del versículo 28, el versículo 18, que espero que tengamos en nuestra Biblia ese versículo 18 abierto, dice que los hermanos de José conspiraron contra José para matarle. Esto nos da una idea del carácter tan malo que habían estos hombres. Y en el versículo 28 nos dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esta es la forma, hermano, en que un descendiente de Abraham llega a Egipto, llega como esclavo, vendido por sus propios hermanos. Entonces vemos cómo estos hombres son capaces de coger a su hermano, meterlo en una cisterna. Dice que mientras estaba en esta cisterna, su hermano clamaba pidiendo misericordia. Ellos se dedicaron a comer pan de la forma más tranquila. Pasaron estos madianitas mercaderes que eran personas completamente implacables con sus esclavos y se los venden sin la más mínima compasión. Vemos el carácter tan pesado que tienen estos hombres. La pregunta que debemos hacer, ¿qué va a hacer Dios con ellos? ¿Será que Dios va a invalidar su promesa? Debido al pecado de ellos, los va a exterminar de sobre la faz de la tierra y la promesa va a quedar invalidada. Y nos vamos a un pasaje, hermanos, que nos encanta, ¿no? Segunda Timoteo 2:13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si leemos un poquito antes, dice que si le negáremos, Él también nos negará. Pero cuando llegamos al 13 dice, si fuéramos infieles, Dios no puede ser infiel, hermanos. Recordemos que hace parte de sus perfecciones, de sus atributos, y eso no se puede cambiar. Entonces, Dios no puede negarse a sí mismo, mis hermanos. Oh, dirán muchos, qué bendición que a pesar de que yo soy infiel, Dios permanece fiel. Pues bueno, no vayamos tan rápido, mis amados hermanos, porque Dios permaneció fiel a través de su disciplina. Así que, mi hermano querido, si tú y yo nos dedicamos a dar mal testimonio, si tú y yo nos dedicamos a hacer las cosas equivocadamente, ese Dios fiel, ese Dios de la fidelidad, demostrará su fidelidad ejerciendo su disciplina para con sus hijos. ¿Vas a ser infiel para con Dios? Prepárate, mi hermano querido, porque la disciplina de Dios vendrá irremediablemente. Como pasó con estos hombres. Génesis 42:21. Cuando se encontraron nuevamente con José, cuando pasó el tiempo y José ocupó una posición completamente diferente, y estos hombres recurren en busca de pan y de alimento, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Bien, estos hombres reconocían, sabían que las cosas por las que estaban pasando eran las consecuencias de tu pecado. Mi hermano querido, ¿has sido disciplinado por Dios? La disciplina de Dios es una muestra de su amor, pero también es una muestra de su fidelidad. El Dios que te dice las promesas, que tanto nos gustan, que tanto repetimos y que decimos amén, también te dice que por ser su hijo, vendrá disciplina a tu vida. Ese Dios es fiel en ejecutar su disciplina también. Porque dice que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si te consideras un hijo de Dios, mi hermano, y estás haciendo las cosas equivocadamente, estás separado de Dios, estás haciendo las cosas a tu manera, el Dios fiel ejercerá su disciplina, mis hermanos. Y tal vez tú dirás, bueno, la disciplina de Dios, pues el Dios amoroso me disciplina. Hermano, no pensemos que la disciplina de Dios es cosa liviana, es una cosa dura. Y si no me creen, mis hermanos, vayamos a 1 Corintios 11:30.
o ya este pasaje creo que muchos los conocemos. Esta iglesia de Corinto era infiel, tomaba la cena del Señor en una forma indigna y experimentaron la disciplina del Señor. ¿Y qué pasó con ellos? El apóstol Pablo les dice, a causa de esa disciplina, muchos de ustedes están enfermos, muchos están debilitados y muchos duermen. No estaban durmiendo en sus casas cómodamente. Algunos habían experimentado la muerte a causa de la disciplina de Dios. Hermano, la disciplina de Dios no es cosa liviana, mis hermanos. Es fuerte. Dios usa los métodos, Dios usa los tiempos que Él considera necesarios para ejercer su disciplina como hijos suyos que somos. El salmista los reconoció. Salmo 119. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Justos son los juicios de nuestro Dios, hermano. Y conforme a su fidelidad, Él aflige. Conforme a su fidelidad, Él disciplina. Y conforme a su fidelidad, Él azota. Entonces, ¿qué nos enseñan los 10 primeros hijos de Jacob? Que Dios es fiel en ejecutar su disciplina. Ahora pasamos tal vez al más sobresaliente de los hijos de Jacob, José, ese hombre que fue vendido como esclavo a Egipto. Y aprendemos, si vemos el título, si ya lo alcanzan a ver, la fidelidad de José. Ya no hablamos de la fidelidad de Dios para con José. ¿Fue Dios fiel para con José? Amén, sin duda alguna. Lo guardó, le protegió de una muerte segura porque casi todos los que iban como esclavos de los madianitas no alcanzaban mayor edad, morían. Y más José que no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. Fue fiel Dios en guardarlo, en protegerlo y en que permitirle que haya la gracia delante de las personas con las que estuvo. Pero hagamos un pequeño paréntesis, hermanos, y hablemos ahora de la fidelidad de José, que es un ejemplo para nuestras vidas. Y es que lo que Dios demanda de nuestro servicio, mis hermanos, es fidelidad. Como dice la parábola de los talentos, Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vemos que las cantidades no importan, hermano. Lo que importa es la fidelidad, en administrar lo que Dios te ha dado. Eso es lo que nos va a pedir nuestro Dios, fidelidad. José fue fiel a Dios en lo poco y en lo mucho. Aquí les regalo los pasajes, mis hermanos, porque por tiempo no se pueden leer. Si de pronto en nuestro tiempo, ojalá, nuestro tiempo devocional de estudio, podamos profundizar en la vida de José. Pero sabemos que José fue fiel a Dios en lo poco y en lo mucho. Los pasajes que están allí nos hablan de que él fue fiel con Potifar, la persona que lo compró primeramente en Egipto. José fue fiel administrando una cárcel, hermano. ¿A quién le gustaría administrar una cárcel? Y José fue fiel administrando nada más y nada menos que el imperio más poderoso de su tiempo, que fue Egipto. Pero para poder llegar allá, Dios preparó su corazón, administrando la casa de su esclavizador, administrando una cárcel y finalmente estando al frente de la nación más poderosa de su tiempo. Y en todas estas situaciones las personas veían a Dios en la vida de José. Potifar, Faraón, veían en la vida de José, veían a Dios. Eran personas que no eran temerosas de Dios, eran personas que no creían en Dios, mis hermanos. Y a pesar de eso, veían a Dios en la vida de él. Te pregunto, mi hermano, tu jefe que de pronto es inconverso o tus compañeros de trabajo que son inconversos, ¿ven a Dios en tu vida? ¿Reconocen que Dios está en ti? ¿Reconocen que tú vives a Cristo Jesús en todo lo que haces? ¿Realiza tu trabajo con tal excelencia que los demás reconocen que Dios está contigo? Te dicen ellos, ora por mí, tenme presente en tus oraciones, te preguntan dónde te congregas, porque ven a Cristo reflejado en tu vida. José fue fiel a Dios en lo poco, hermano, y también en lo mucho. Fue fiel a Dios en huir del pecado sexual. Vemos como la esposa de su amo intentó una y otra vez seducirlo. Seguramente era una mujer físicamente muy atractiva, era la esposa de un funcionario muy importante y lo acosó todo el tiempo, hasta que un momento se presentó la oportunidad. Dice que no había nadie en casa. Y esta mujer se acercó y asió de su ropa. José pudo haber pensado, bueno, mi amo jamás se va a enterar de esto, yo seguiré con mis privilegios, simplemente hago lo que esta mujer me dice y listo, continúo con mi trabajo. Pero José, a pesar que no había nadie ahí, fue fiel en huir. Y esta mujer quedó con las ropas de José en su mano. Imagínense la fuerza con la que lo tenía sujetado. Y José huyó del pecado sexual. Mi hermano, ¿qué haces tú cuando no hay nadie a tu lado? ¿Qué haces tú cuando estás en completa soledad? Cuando estás en la soledad de tu corazón, ¿cuáles son los pensamientos que ocupan tu mente? Recuerda que en todo lugar está Dios contigo. Dios mira lo que piensas, Dios mira cuáles son las intenciones de tu corazón. Y a Él es a quien debemos serle fiel en todo momento.
José fue fiel a Dios en perdonar a sus hermanos. Hermanos, si leemos todas las veces que José tuvo que llorar cuando sus hermanos llegaron donde él y salir de su presencia, llorar aparte y regresar, nos damos cuenta lo difícil que fue para él perdonar. Porque el perdón no es fácil. El camino fácil es la venganza. Ahí tenía estos 10 hombres que fueron tan crueles con él. Él siendo la persona más poderosa de Egipto. Fácilmente con una orden, estos hombres hubiesen terminado todos en una horca egipcia. O si los hubiese devuelto, todas estas personas hubiesen muerto de hambre en su tierra. Pero José fue fiel a Dios en perdonar. Hermano querido, ¿somos fieles en perdonar? Recordemos que es un mandato, perdonar a nuestros hermanos. ¿Tienes de pronto en tu corazón resentimiento hacia algún hermano? ¿Tomas el camino fácil de la venganza, del rencor, del resentimiento, o decides sanar tu corazón y decides perdonar? José fue fiel en perdonar a pesar de que no fue fácil para él. Fue fiel a Dios en ser de bendición a los demás. Hermanos, recordemos que hubieron 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. En los 7 años de abundancia, mientras todos disfrutaban de la abundancia, mientras todos se regocijaban con la abundancia y ninguno guardó porque no veían venir el peligro, José duró esos 7 años de abundancia trasnochando, trabajando muy seguramente muy fuerte, almacenando alimentos para ser de bendición en la escasez, porque veía venir el peligro, porque sabía que quien había dicho que venía un peligro era fiel en ejecutar su juicio, y ese era Dios. Y no dudaba de que venían esos 7 años de escasez. Hermanos, ¿ves venir el peligro? ¿Sabes que las personas que parten de este mundo sin Cristo van a padecer separados de Dios en el infierno? ¿Tienes plena certeza de que eso va a ser así? Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Si no predicar la palabra de Dios, sino ser de bendición a las personas, predicándoles el evangelio de Cristo Jesús para que puedan escapar, hermanos, de la condenación y estar en la presencia de nuestro Dios. La fidelidad de José, hermanos, un paréntesis que quise hacer con este hombre que es ejemplo de fidelidad para todos nosotros. ¿Fidelidad perfecta? No. Pero sí es un ejemplo, hermano, para nosotros de fidelidad. Y finalmente, mis hermanos, quisiera cerrar con nuestro Dios. La fidelidad de nuestro Dios en medio de la crisis. Génesis 45, 7, palabras de José. Y Dios me envió delante de vosotros, José hablando a sus hermanos, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José entendía los planes de Dios y sabía que encima de todo lo que hicieron sus hermanos, Dios tenía el control absoluto. Y que Dios lo había enviado para que fuera de bendición no solo a sus hermanos, no solo a Egipto, sino a toda la región que se encontraba allí. Porque ninguna crisis, mis hermanos, puede amenazar la fidelidad de Dios. Venían unos años de hambre que amenazaban con extinguir a las 70 personas que hacían parte de la familia de Jacob. Eran una amenaza, porque todos podían morir de hambre literalmente. Fue una hambre realmente terrible. Ahora, ¿será que esa crisis podía amenazar la fidelidad de Dios? En ninguna manera, mi hermano. Te quiero preguntar, en estos tiempos de crisis, ¿has visto la fidelidad de Dios? En estos tiempos de coronavirus, ¿has visto la fidelidad de Dios en tu vida? ¿O pones tu esperanza, o pones tu confianza en lo que dicen las noticias, en lo que dicen los economistas, en lo que habla el uno, en lo que habla el otro, que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, y nuestro corazón se pone ansioso? Qué hermoso, hermanos, es apagar todas esas voces y descansar en el único que tiene la verdad absoluta, nuestro Dios. Descansar en que ninguna crisis, ni ninguna otra cosa, situación o persona pueda amenazar las palabras del Dios fiel. Regresamos a Éxodo, mis hermanos. Me gustaría que lo vieras de otra forma. Ahorita, en este momento que hemos hecho un muy breve resumen de las promesas de Dios en Génesis, ¿cómo ves estos primeros 7 versículos? Espero que como yo no los veas igual. Aquí está la fidelidad de Dios, mis hermanos. Entraron 70 personas que estaban a punto de padecer el hambre. Y de repente, por la gracia de Dios, pasaron a ser un pueblo aumentado, un pueblo fortalecido en extremo, en una tierra ajena, en una tierra desconocida. Y si miramos el versículo 6, murió José, una persona ilustre, pero como toda persona, hermano, padeció la muerte. Murieron todos sus hermanos, pero el Dios fiel permaneció. Independientemente de lo que fue José, de lo sobresaliente que fue, algún día padeció la muerte. Ahora, porque murió José, ¿con él murieron las promesas de Dios? No. ¿Con José murió la fidelidad de Dios? Tampoco, mis hermanos. El Dios fiel permanece para siempre. Hombres ilustres vendrán y han venido, llegan, son usados grandemente por Dios y mueren. Pero la iglesia de Dios prevalecerá, porque fiel es el que lo prometió. Él dijo, ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra ella.
¿Te parece que Dios ha cumplido su promesa? Son 2000 años, hermanos, donde la iglesia ha sido atacada de todas las formas. Y el Señor fiel dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque el infierno se levante contra la iglesia prevalecerá. Y cerramos con este versículo, mis hermanos. El profeta, viendo la destrucción de su pueblo, el profeta viendo la ejecución de los juicios de Dios sobre su pueblo, se levanta en Lamentaciones 3:22 y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, puedes experimentar en esta mañana la misericordia de Dios. Puedes decir con todo tu corazón, Dios, tus misericordias en mi vida nunca decayeron. Dios, puedo respirar en esta mañana tu misericordia, Señor. Y son nuevas cada mañana. Las misericordias que vimos ayer no son las mismas de hoy porque son infinitas. Nuestro Dios es infinito y sus misericordias son infinitas. Cada mañana sus misericordias son infinitas en nuestras vidas, mis hermanos. Y definitivamente no nos queda más que reconocer que así como ese Dios fiel ha cumplido todas sus promesas hasta ahora, las que faltan, sin lugar a dudas, las cumplirá. Y decirles con todo nuestro corazón, Señor, grande es tu fidelidad. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, te damos gloria y honra porque eres un Dios fiel, Señor. Como dice el himno, tu fidelidad ni una sombra de duda tendrá, Señor. Estamos confiados en ti, Señor. Permite, Padre, que ninguna sombra de duda, Padre, haya en nuestros corazones, sino que descansemos en ti, Señor, que eres un Dios fiel, Padre Celestial. Gloria y honra sean a ti por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.